el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Quiero predicar bajo el tema: el cansancio no es el fin. Puede decírselo a alguien en esta hora: el cansancio no es el fin. Puede tomar asiento, ya hemos orado al Señor Jesucristo. El cansancio es una respuesta normal del cuerpo tras un esfuerzo físico o mental. Falta de energía y motivación puede ser causado por estrés, mala nutrición, falta de sueño, enfermedades, agotamiento crónico. Hoy el ser humano se autoexige constantemente, convirtiéndose en víctima y verdugo de su propia exigencia al éxito. El cansancio infinito del ser humano no surge de la explotación del prójimo, sino de la autoexigencia constante del rendimiento a uno mismo, con una mente positiva donde siempre decimos sí se puede. El deseo de no rendirnos y de perseverar hasta alcanzar el objetivo. Pero sin darnos de cuenta, en nuestro afán de alcanzar el éxito, no nos fijamos el descuido a nuestro cuerpo, a nuestra mente o a nuestra propia alma. Y eso nos convierte, amén, en esclavos. Nos agotamos y nos desgastamos. Vivimos en la era de la actividad continua, causando así el infarto del alma. La palabra, amén, cansancio, proviene del latín fatigare, vinculado a fatis, grieta o rotura, asociado a la fatiga y a la rotura o a la debilidad física emocional que proviene del alma. El cansancio muchas veces, amén, no solamente es físico, sino también mental, sentimental, emocional, matrimonial y, ¿por qué no, espiritual? Nos cansamos de los mismos coros, de las mismas órdenes del servicio, nos podemos cansar de la misma rutina, nos podemos cansar quizás de las mismas oraciones a la misma hora, y llega un momento en que el cansancio termina siendo un factor en contra, una herramienta de Satanás, el cual a través de él nos engaña y nos hace creer que como estamos cansados estamos desanimados, nos hace creer que como estamos cansados estamos apartados. Muchas veces hemos dejado quizás de orar o de escudriñar las escrituras, hemos dejado quizás de alabar, de exaltar a Dios o de congregarnos. Muchas veces quizás, hermanos, nos sentimos tan agotados que el enemigo nos hace creer que estamos descarriados o que estamos haciendo cosas mal delante de la presencia de Dios. El cansancio, amén, se mete en nuestras mentes hasta el punto que nos hace, amén, perder el valor por las cosas que son importantes, por las cuales hemos luchado por años. Cuando algo no se nos da, hermano, y mucha de nuestra insistencia, agotamos todas nuestras fuerzas, nuestros recursos, estrategias y nos rendimos. Y al rendirnos, quizás tratamos, hermano, amén, de quitarle valor a lo que por tantos años hemos tratado de lograr. Pero el profeta Isaías dice en el capítulo 40, en el verso 29, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Jesús expresó en una oportunidad, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús expresa a través del profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 25, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Hoy yo vengo, hermano, amén, para expresar lo que el salmista dice en el Salmo 23.
Jesucristo, en los lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pasto me hará. Oh, cuán bueno es saber que podemos descansar en la presencia del Dios de gloria. Alguien puede en esta hora cuando el Señor va a crear el mundo y lo va a ordenar, porque Génesis capítulo 1 no solamente habla de la creación, sino del orden. Capítulo 1, verso 1, creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios lo creó en un orden perfecto. En el verso 2 del capítulo 1 de Génesis ocurre algo, sucede algo. Quizá la respuesta está en Ezequiel 28, 12, Isaías 14, 12, cuando habla de la rebelión de aquel querubín que cayó a la tierra, desordenó. Dios no es un Dios de desorden. Alguien desordenó la tierra, alguien la vació. Y en medio de ese movimiento Dios dice sea la luz, y fue la luz, y comienza Dios a ordenar lo que el enemigo había creado y había vaciado. La tierra estaba desordenada y vacía, pero mi Dios la llenó y empezó a ordenar cada cosa en su lugar. Si alguien tiene la vida hoy desordenada, ha llegado al mejor lugar, porque Dios es experto en organizar todo lo que está desorganizado. ¡Amén! Si tu vida es una basura, estás enterado, no sabes por dónde comenzar, pero cada decisión ha llegado al mejor lugar, y Dios enciende una luz en tu vida, amén, llena de oscuridad, y empieza a arreglar cada cosa en su lugar, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Si alguien en esta mañana vive la vida por vivirla y no sabe, hermano, en qué invertirla, y hoy a través, amén, de estas palabras usted escucha, tú has pensado hasta quitarte la vida y has pensado que tu vida no tiene sentido y te has cansado de vivir una vida tan triste. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo te invito a entregársela a Cristo Jesús. Él la restaurará, Él la transformará, Él la llenará, Él le dará sentido, hermano, Él le dará salvación a tu alma. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo quiero decirle a una mujer que no es el fin el cansancio y la fatiga, porque quizás como Pedro has tratado, hermano, de pescar toda la noche y al llegar la mañana no has pescado nada, y los pescadores saben que, hermanos, por la noche, los expertos conocen que es por la noche. Siento que alguien ha batallado toda la noche y ha llegado con un cansancio y con una fatiga, y no estoy hablando, hermano, de un día o de tiempo, estoy hablando de proceso, estoy hablando de momentos tristes y de momentos oscuros, y ya estás cansado. Una jovencita que ha sido abandonada, golpeada, maltratada, quizás por sus padres, por los que tenían que amarla, y te han maltratado, te han golpeado, y a esta altura de la vida, donde has sufrido de tantos fracasos, tú te has querido rendir y has querido decir, pero ¿para qué vivir esta vida así? Un veneno puede ser la solución, una horca, quitarme la vida, pero en Cristo Jesús hay oportunidad, en Cristo Jesús hay oportunidad. El cansancio no es el fin. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, lanza la red, está en pleno día, pero cuando Pedro lanzó la red en el nombre del Señor Jesucristo, dice las Escrituras que alcanzó todo tipo de pez, 153 pies la especie que puede haber en el mar para los expertos. Hoy yo vengo a decirle a alguien en esta hora que hay esperanza en Cristo Jesús. Si no has pegado todo, ya estás cansado, es hoy no es el fin, hay un pasar, es en Cristo, es en Cristo, es en Cristo.
cansado del camino. Si el creador del cielo y de la tierra se viste de una humanidad, se manifiesta en carne, está entre nosotros y nos lo presenta, no Lucas, porque saben, Lucas el doctor presenta a Jesús como hombre, Marcos como siervo, Mateo como rey, pero el Juan, el que se sale de los libros sinópticos, el Juan, el distinto, el diferente, el que lo presenta como Dios, el que dice el verbo chocar, es el que denota este detalle, lo toma. En Juan 4 dice Jesús cansado del camino. Como hombre en su humanidad. Hay caminos que hemos decidido caminar. Algunos aquí pensaron que eran cortos los caminos. Cuando usted camine, dice, no, pareciera no tener fin. Algunos no se han regresado porque hemos pensado que está más cerca de llegar a la meta que regresar a donde comenzamos. Otros quizás se han detenido en el camino, se han sentado y no han avanzado ni hacia adelante ni hacia atrás. Otros han tratado de buscar vías alternas. El problema no es cansarse. Toque eso no diga, el problema no es cansarse. Porque en la humanidad de Jesús, Él se cansó. Y cuando uno está cansado, uno no ve enemigo. Por favor, yo necesito que usted anote eso. Cuando usted está cansado, usted no ve enemigo. No ve enemigo. Usted no va a ver enemigo. Los samaritanos y los judíos tenían enemistad. Pero como Jesús estaba cansado, Él no vio a la mujer samaritana como un enemigo. Cuando una persona está cansada, está agotada, la mente no le da para nada. Él dijo, dame agua, dame de beber. Alguien está cansado hoy en esta batalla y debería de no ver a su hermano, a su amigo, al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, lo que está, puede pensar de usted. No importa si lo ve hoy, usted correr aquí al altar y agarrarse, amén, del altar de Dios, decir, Señor, necesito del agua que salta para mi eterna. Jesús tenía un trabajo y Él dice, es necesario que acabe el trabajo que me fue dado. Es el mismo pasaje bíblico. Los apóstoles trataron que Él comiera algo, pero había una pasión interna, y cuando hay una pasión interna dentro de ti, por muy cansado que esté, alguien necesita, amén, renovar la pasión interna por Cristo Jesús. Alguien necesita decir, estoy agotado, ya estoy cansado y no puedo más, pero me levantaré porque hay un trabajo que Dios me ha dado. No me voy a rendir porque el cansancio no es el fin. En nombre de Jesús, aplaudir a los fuertes en esta hora. David sabía lo que era el agotamiento. David conocía lo que era no tener descanso. En sus salmos escribe una y otra vez: me acechan, me persiguen, se reúnen mis enemigos y planean mi fin. Me ponen trampa para cazarme. Yo resumo las palabras de David como diciendo: hay apuestas para decir que tú vas a fracasar. Hay quienes apuestan a tu fracaso. Hay quienes se sientan para decir: de este no sale. Y había un David agotado y cansado una y otra vez, expresando: oh, tú eres la roca de mi salvación, en ti está mi refugio, la porción de mi heredad. David, desde muy temprana edad, tuvo que huir y correr de un hombre que lo
aún también del ejército de Saúl, cuando llegaron y entraron, consiguieron que sus familiares, mujeres e hijos habían sido llevados cautivos. Dice que lloraron hasta, amén, no poder llorar más, y se cansaron y se agotaron. Eran 600 hombres, y la Biblia dice, amén, que 200 no pudieron pasar, y así lo expresa la Biblia, porque estaban cansados. Aún los hombres pensaron en matar, sus propios amigos pensaron en matar a David. Cuando una persona está cansada, cuando una persona está agotada, por la mente le puede cruzar tantas cosas. ¿Me está escuchando? Con alto y con basta ya, Jehová, quítame la vida, porque estaba cansado. Moisés expresó lo mismo al mirar al pueblo pedirle carne y llorar. Moisés dijo, no puedo yo solo con todo este pueblo. Si hay dado gracia ante tus ojos, quítame la vida, Jehová. Elías se echó debajo de un árbol y deseó diciendo, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. No es pecado estar cansado. Todos son líderes, no es pecado estar cansado. Hoy vengo por un hermanito que ha estado tirado ahí, quizás diciendo, no me levanto más, y el Señor le mandó un ángel para decir, no me espere, porque el largo camino te resta. Oh, voy a volverlo a decir. Dios le dio a Elías comida a través de una viuda. Dios, amén, mandó a los cuervos. Dios mandó, amén, agua de un arroyo para que él sacara y tomara. Pero cuando ya, amén, Elías dijo, ya no puedo más, y se rindió y pensó que no podía. Dios, cuando tus fuerzas lleguen a cero, eres experto en multiplicar de cero, nadie lo puede hacer, pero mi Dios multiplica de cero. Él llega hoy a este lugar para decirle a un alma cansada, levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. No es el fin, no es el fin. Levántate, 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 levántate. Hermano querido, hoy es tiempo de rendirnos. Hay batallas de dar, y yo sé que estás cansado. Has venido de tantas batallas y estás agotado, y sientes, amén, como los hombres de David, que no vale la pena seguir luchando, pero hoy fortalécete en el Dios de la gloria. Levántate, levántate, porque el largo camino te resta. Hoy yo vengo a animar a alguien que está desanimado. Hoy yo vengo a decirle a alguien que cree que no puede más. ¡Levántate! No es en mí. Cuando David logró, 1 Samuel capítulo 30, verso 3, 30:10, el pueblo descansó. Los 400 hombres lograron la victoria. David intercedió por los 200 y hubo recompensa para todos. Ya está el punto del fin del que perseguía a David. Y dice la Biblia, Samuel muere, David es coronado. En medio de esa huida, David se tenía que esconder en varios reinos. Se cree que en uno de esas huidas conoce a la que va a ser la madre de Absalón. Absalón va a ser el tercer hijo de David, nieto de un rey, hijo de una princesa. Algunos comentaristas creen que David se casa por cuestiones políticas y tratos políticos. Pero cuando el niño Absalón nace, es el más hermoso, es el más bello. Su cabello es largo, su parecer es único. Había una hermosura en él. ¿Me está oyendo hoy aquí? Su hermana es hermosa también. Amós la violentea, la viola, abusa de ella. Pareciera que la vida de David
de un continuo drama, de un continuo escenario de pruebas y de luchas. Algunas no buscadas por David y provocadas por él, pero otras por sus malas decisiones. ¿Sabe usted que las malas decisiones muchas veces también traen fatiga y cansancio? No voy a volver a repetir. Hay malas decisiones que al final traen fatiga y cansancio. Si no lo hablo yo, no lo va a hablar nadie. Si estás con las personas equivocadas, si estás con las personas no indicadas y te estás revolcando y puedes estar pensando que te va a salir todo bien, pero la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Eso va a traer fatiga. Si crees que puedes burlarte de Dios, si estás aquí y estás allá afuera, tarde o temprano te vas a hallar como Sansón sin ojo, siendo el payaso de los filisteos. Escuche hoy, hermanito querido, no hay nada que se le escape a Dios. Todo el que siembra para la carne recogerá destrucción, recogerá muerte. No importa, hermano, amén. Si tú crees que la has librado una y otra vez, tú que estás viviendo en adulterio, hoy yo vengo a decirte: estás casado, estás casada, pero estás viviendo como otra mujer al mismo tiempo. La paga de tu pecado vendrá sobre ti, y cuando eso venga, traerá agotamiento a tu vida. Vas a tener y vas a tratar de solucionarlo todo con tus fuerzas físicas, pero no hay nadie que juegue con las tinieblas y salga ileso. Por eso hoy yo vengo para decirle a un alma que está hundido en malas decisiones, en el desastre de la noche oscura: no es el fin, pero vas a tener que levantarte y vas a tener que correr a los pies de Cristo Jesús, y vas a tener que cambiar ciertos aspectos de tu vida, porque dentro del matrimonio todo es lícito, que es una bendición, pero todo acto sexual fuera del matrimonio es la fornicación, es pecado, y la paga del pecado es la muerte. No existe concubinato dentro del reino de Dios. No te casas y arreglas tu vida y ordenas tu vida y permites que la luz de Cristo David pensó que podía burlarse de Dios y pasaron años. Y la Biblia dice que Absalón envió a su hermana a buscarles, pero los años se guardó Absalón la venganza contra su hermano. Hoy dice la Biblia que cuando él estaba ebrio, mató a sus hombres y lo mataron. Y las escrituras dicen que huyó ante su abuelo y allá se refugió por 3 años. Luego de 3 años lo hicieron venir y Dios ya le había profetizado. Habían pasado, algunos dicen, más de 6 a 7 años para que lo que el profeta Natán le había profetizado a David aconteciera. Quizás hoy hay una palabra profética hoy aquí. Y alguien quizás está pensando: no me ha pasado nada, ni me va a pasar. Pero, hermano querido, Dios está esperando que tú des hasta el último suspiro. Cuando David pensaba que todo estaba bien, hubo una reconciliación con su hijo. Era su hijo amado, pero su hijo no lo amaba a él. ¿Qué ha pasado? Hay cosas que tú amas, hay gente que tú amas, pero no te aman a ti. Es la que Dios está preparando para tu proceso. Yo necesito que hoy toques algo. Le diga: quizás estás amando a alguien que no te ama a ti y te está usando. Hoy lo voy a volver a decir. David amaba a Absalón, pero Absalón no amaba. Y volvió con su corazón diciendo: voy a destronar a papá. Preparó toda la conspiración. Y cuando David quiso abrir sus ojos, dice la Biblia, ya la conspiración estaba consumida y David tuvo que huir y correr. Y en el momento del proceso, todos cristianos tenemos que subir a los
tribu es señal del monte santo, del lugar donde está el aceite, la presencia de Dios para nuestra vida. Representa el Espíritu Santo de Dios. Y sea que usted ha tomado malas decisiones, que lo ha llevado a un lugar donde hoy usted se encuentra. Usted en las malas decisiones es donde más clama a Dios y dice: Señor, ayúdame. David tuvo que subir descalzo, dice la Biblia, que con 2 manos tapaba su cara mientras lloraba, y la gente que iba a su alrededor también lloraba con él. Y allí iba un hombre que sabía que llevaba la sentencia de muerte, que un día un profeta le había profetizado, y cuando las escrituras enseñan que empezó a subir y a subir y a subir. Y yo no sé de usted, pero yo que estoy gordito, hoy en día cuando subo una subida, lo general al llegar a la punta del cerro llego cansado. He agarrado un método ahora para evangelizar. Llego a la punta más alta del cerro y después me lanzo por la escalera baja. De bajada soy yo. Ya no tengo las mismas habilidades que tenía antes. David había perdido algunas habilidades. Y cuando llegó a la cumbre, a lo más alto, llegó cansado. Y ahora le tocaba bajar. No era Saúl lo estaba persiguiéndolo, no eran los filisteos, era su propio hijo. Y cuando comenzó a bajar, uno dice: pero es la bajadita. Aquí sí soy bueno yo. Pero en esa bajada estaba Simei, uno de los familiares y de los dolientes de Saúl. Y empezó a tirarle piedra. Y empezó a gritarlo y a maldecirlo. Y empezó a insultarlo y a gritarlo. La gente, dice la Biblia, iba fatigada. El sol le pegaba y aunque iba en bajada. Cuando usted estudia el lugar, al bajar los ríos, usted va a conseguir el valle. Al cruzar el valle, el desierto, al llegar al desierto del Jordán, llegó a ese punto. Algunos creen que fue exclusivamente en ese punto, antes de cruzar el Jordán, que David descansó. Diga conmigo: descansó. La gente llegó fatigada, la gente llegó agotada, pero la gente descansó, porque aún en las peores malas decisiones que tomamos, Dios tiene refugio para nosotros y lugar de descanso. Total, Dios tiene lugar para que descanses. Dios tiene el sitio exacto para que descanses. No piense que es el fin. Aún Dios puede perdonarte, aún Dios puede restaurarte, aún Dios puede limpiarte, aún Dios puede darte vida. Yo sé, hermano, que sientes que ya no puedes más y que no eres digna ni de clamar a Dios, que no eres digno de clamar a Dios, pero hoy yo te aseguro que si levantas tu voz al cielo, el oído de Dios se va a inclinar a oírte. Hoy es el día de la esperanza, hoy es el día del llamado a una persona que está dotada, que lo ha intentado todo y que no sabe cómo salir de su pecado, y hoy es esclavo a eso. La libertad en el nombre de Jesús para tu vida. Rompemos cadenas, desatamos ligaduras y declaramos la liberación en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. ¡A su nombre! Algunos creen que salir de Salmo 63. Madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. En tierra seca y árida. Alguien hoy está caminando por tierra seca y árida. Y cuando estás cansado, diga conmigo: cuando estamos cansados, es donde el sol más se pone sobre nuestras vidas. ¿Sabes? El Salmo 121 dice: el sol no te fatigará ni la luna de noche. Ando estudiando un poco acerca de esto, pero voy a hablar del sol, cómo fatiga el sol. Y para una persona que está cansada más, la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Pero el efecto de la luna, diga conmigo: luna, tiene un efecto que representa la naturaleza. Es cuando Dios permite que la misma naturaleza
se levante en contra tuya. Dice las Escrituras que había un joven lunático. ¿Usted ha leído esa porción de la palabra? Levante la mano los que la han leído. Y dice la Biblia que era de tiempo en tiempo que un demonio tomaba a ese joven, pero ese tiempo en tiempo es marcado por la luna. La luna tomaba su momento, o sea, luna llena, luna nueva, como usted quiera ver. Y cuando eso sucedía, un demonio aprovechaba el tiempo y tomaba a aquel joven. Lo lanzaba sobre el agua para ahogarlo, lo lanzaba sobre el fuego para quemarlo. Porque cuando el enemigo te ve cansado es cuando te ataca. Dígale a su hermano, cuando tú estás cansado es cuando él te va a atacar. Por eso hoy no puedes salir de aquí con el mismo agotamiento. Por eso hoy tienes que tomar fuerza en Dios. En el séptimo día, diga conmigo séptimo. Dios en la ley deja el séptimo día como día de reposo, porque el hombre tenía que descansar un día de todo su trabajo. Por ley el cuerpo lo necesitaba. Y aquí te presento uno mayor que el día de reposo, su nombre es Cristo. Que quiere acosar, hay potestades que te están atacando. Las Biblias dicen que el padre del joven dijo: Señor, lo hemos intentado todo. Yo he pedido a tus siervos, a tus apóstoles, y no han podido hacer nada a tus discípulos. Solo hay un requerimiento, solamente hay un requisito hoy. Cree. Oh, ayúdame, por favor, dígale. Ay, hoy cree. Él dijo: ayúdame en mi incredulidad. ¿Sabe que cuando alguien está cansado necesita hacer tres cosas? Por favor, tome nota. Porque quizás usted nunca se ha cansado. Quizás hay gente, hermano, que nunca se ha agotado. Y son los que siempre critican y murmuran. La Biblia dice que el escritor de los Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según la carne y que nos entiende. David dice: sabe que somos polvo. Pero hay hermanitos aquí que no son verdugos y no entienden nada, y todo lo critican y todo lo señalan, y tú no sabes si tu hermano está pasando por un proceso de cansancio. La Biblia nos enseña a animarnos unos a otros, a levantarnos unos a otros, a ayudarnos unos a otros. Hay un hermano con un proceso, y cuando está cansado, hermanos, amén, hay cosas, amén, gloria al Señor, que deja de ser. Hay un espíritu allí atacando, pero cuando le crees al Señor, se necesita solo creer. Porque cuando tú le crees a Él, le crees al perdón de Dios, le crees a la misericordia de Dios, le crees a la bondad de Dios, le crees a la libertad de Dios, le crees. Cuando tú le crees al Señor, el Señor viene, el Señor te restaura, el Señor te levanta, el Señor te perdona, el Señor te da victoria, el Señor te da gloria. Es lo primero que tiene que hacer el que está cansado. Tiene que creer que hay un Dios que le puede levantar. ¿Alguien aquí cree que Dios puede restaurarlo en esta mañana? Lo segundo que tiene que hacer una persona que está cansada. La persona que está cansada tiene que pedir ayuda. Diga conmigo: ayuda. Si Jesús mismo dijo: dame agua. El orgullo es el peor enemigo del que está cansado. Si usted está cansado y usted se encuentra como el profeta Elías, y usted se encierra allí porque usted se cree pobrecito. Elías dijo: pobrecito de mí, soy el único que he quedado y me buscan para matarme. Mire, tengo un par de llorones aquí en esta iglesia. Gente que está cansada, sé que está cansada, pero usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. Y usted viene para acá a llorar, para ver quién le da pena. Aquí no hay un festival de lástima. Aquí no le da pena a nadie, solo el diablo que ya está condenado. Usted es un hijo del Dios de gloria. Levántate la cabeza en esta hora. Levántate en esta hora. Pastores que me han herido, que me han golpeado, que van a seguir hiriendo y me van a seguir golpeando, pero levántate y restaura.
nombre. Solo por enriquecer este mensaje, solo por enriquecerlo. Dice que el hombre herido por el camino de la historia del buen samaritano tuvo que ser herido en algún lugar, específicamente. No fue herido, no fue asaltado, no fue robado. En el lugar donde todo el mundo lo vio, él tuvo que arrastrarse hasta un sitio exacto para ser visto. ¿Me oyen? El problema de los heridos que tenemos, hermano, es que esconden. Tenemos soldados heridos que de buscar ser sanados se esconden. No hablo con nadie, ni con nadie. Yo confío en mi Dios. Pero no puedes ni hablar, hijo. Estás cansado, la boca no te da. Estás agotado. La Biblia dice ahí en el solo. Porque si cayera aquí, lo levantará. Pero escuchen lo que dice la Biblia. Pero tú que eres un superhombre. Y es en el momento del cansancio en que te demuestras a ti mismo que sin Dios no vales nada. No quieres pedir ayuda y pasó al sacerdote y pasó al levita y nadie hizo nada, pero él estaba allí. ¿Me está escuchando? Esperando, hermano, esperando, porque el que cree espera, el que cree espera la ayuda. ¿Será que hay un cansado que está esperando una ayuda? Porque esta mañana viene el Señor a socorrerte con una ayuda. Dios está diciéndote, inténtalo una vez más. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas. El cansado tiene que hacer algo aparte de creer y de pedir ayuda. El cansado tiene que levantarse. Dígale a su hermano, tienes que levantarte. Que algún día han estado cansados. Hay algunos que no van a levantar la mano porque ellos son los máximos. Pero ¿sabe qué hace el cansancio? El cansancio te acomoda en un sitio. Y cuando tú duras mucho sin moverte porque estás agotado, la mente no te da, el cuerpo no te responde, tú terminas dormido, fatigado. ¿Sabe qué entra? Flojera. Y ha comido flojera. Ya el cuerpo está descansadito. Pero tú no te quieres levantar. Porque sabes que la guerra te sigue esperando. Porque sabes que ahí está la lucha. Yo he oído a esposos decir, otra vez tengo que ir a mi casa y me espera la misma guerra. Yo he oído más de uno decir, pastor, mire, yo no quiero ir a la iglesia porque la iglesia tiene una guerra contra mí y yo creo que es mejor no ir. Yo sé que hay mujeres que han pensado en huir y en irse de su casa porque ya están cansadas de todo. Y la solución muchas veces es dejar abandonar todo. Eso hace el cansancio. Hoy tengo a alguien así esta mañana. A alguien que ya descansó, pero no se quiere levantar. A alguien que ya ha pasado el tiempo, ya no duele como antes, pero no quiere venir. Dice, es que si lo intento otra vez, pero en el nombre glorioso de Jesús, es un llamado para hoy en esta mañana. Tienes que pararte, tienes que levantarte. La Biblia habla de la fatiga de espíritu. La Biblia habla de la fatiga del alma. La Biblia habla de la fatiga del cuerpo. La Biblia habla de la fatiga que causa el sol y que causa la luna. La Biblia habla de la fatiga que causa el trabajo. La Biblia habla de la fatiga que causa la mujer. La Biblia habla de la fatiga que causan los hijos. La Biblia habla de la fatiga que causa la vida. La Biblia habla de todo esto, pero también la Biblia nos presenta en el séptimo día el reposo, nos presenta al Dios de gloria. ¿Será que alguien en esta hora puede decir, Señor, estoy cansado? No me importa hoy orgullo, no me importa hoy, Señor, lo que la gente
diga: necesito nueva fuerza, necesito recargarme, necesito levantarme, necesito pararme. Y David dice en las Escrituras que en aquel lugar renovó fuerza, él levantó estrategia para conquistar nuevamente. Y aunque pasó una temporada, las Escrituras dicen que aquel hombre, que recibió su proceso y su castigo, se levantó y volvió. Alguien tiene que volver al lugar donde Dios lo ha colocado. Alguien tiene que levantarse en esta hora y decir: estoy cansado, pero no es el fin, no es el fin, no es el fin. Hoy yo vengo para decirle a alguien en este mensaje tan sencillo: no es tu fin, no es tu fin, no es tu fin. ¡A su nombre! Pablo escribió en Gálatas: no nos cansemos. Toque a su hermano y dígale: no nos cansemos de hacer el bien. Con ello quiero terminar. ¿Has hecho el bien? Levante la mano los que han hecho el bien. Y te han pagado bien con bien. Muchas veces te han pagado mal por el bien que has hecho. Gente ingrata, gente indiferente, gente que no está dispuesta ni a agradecerte lo que has hecho. Pero Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Saben que cuando su corazón se cansa de hacer el bien, se enfría? Y es lo que el Señor dice: por haberse multiplicado la maldad, corazón de muchos. Del cansancio, ¿sabe qué viene? El cuerpo se enfría, se paraliza. Hoy quiero invitarte a que te pongas de pies. ¡Gloria a Dios! Escúcheme en esta mañana. Solo voy a llamar a la gente que ha durado un día sin orar, 2 días sin orar, 3 días sin orar. No estoy hablando